que recline su rostro un instante y oramos a nuestro Padre. Padre querido, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, tan saludable, Señor, donde podemos tener tu palabra, tu presencia, Señor. Oh Dios, Señor, y queremos pedirte de una manera especial que derrames sobre nosotros, Señor, un espíritu de sabiduría, de revelación de tu palabra, de tus propósitos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que podamos atender, Señor, tu palabra y que podamos descubrir, Señor, en ella los secretos, Señor, que nos van a llevar a vivir una vida, Señor, así como tú has previsto para tus hijos, a quienes tú amas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Bien, decía hace un momento, hermanos, que esta parábola del hijo pródigo revela el gran amor de Dios. Si tenemos que tomar un eje temático, ese eje temático es el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de nuestro Señor para con nosotros. Y respecto a esto, otro de los evangelistas dice que de tal manera amó a este mundo el Señor, que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el amor del Padre es un amor que no se puede representar, que no se puede describir. El amor de Dios es algo especial. Y si nosotros pensamos un momento acerca de nuestras vidas, hermano, va a haber una respuesta contundente. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos ama, nos amó, nos ha envuelto con ese amor, con su gracia. Por eso estamos en esta noche aquí. Y la palabra que acabamos de leer nosotros, esta parábola dicha por el Señor, nos quiere advertir de algunas cosas. Nos quiere advertir de no tomar decisiones apresuradas, malas decisiones. Así que comienzo en esta noche, hermanos, hablando de esta parábola. Y esta parábola habla de dos hijos, dos situaciones que en esta noche quiero que nosotros veamos y que se dan de alguna manera en la iglesia del Señor. Dos situaciones. Una de un hijo menor. Creo que cuando hablamos de menor, hablamos de una franja vulnerable, de no tener bien en claro las cosas. Menor puede ser también alguien que no tiene experiencia, puede ser alguna persona criteriosa, pero con poca experiencia en el caminar del Señor. Esta parábola representa, ¿no es cierto?, el amor de Dios en su habitáculo, cuando el Señor nos llama a su presencia, nos llama, ¿no es cierto?, a la iglesia, nos alcanza con esa misericordia y nos trae y nos hace habitar en ese lugar confortable donde todo lo tenemos, ¿no es cierto?, así como reza el Salmo número 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces el hijo menor un día hizo los cálculos para sí. Dijo, bueno, yo tengo o puedo heredar esta cantidad de bienes de mi padre, etcétera, etcétera. Y muy raudamente, apresuradamente se fue a decirle al padre: Padre, mira, he tomado una decisión, quiero que partas los bienes, me des lo que me corresponde, porque yo entiendo que tengo el suficiente criterio y la suficiente capacidad
para poderme abrir paso a la vida y de vivir según, ¿no es cierto?, lo que yo entiendo, me considero capaz. Y así lo hizo. Y el padre, yo creo que con un gran dolor, le dijo: bueno, hijo, aquí están con un gran dolor. ¿Y quiénes son ellos, hermano? ¿Quiénes son aquellos cristianos representados por el hijo menor? Aquellos que piensan que la vida se puede vivir sin una dirección, sin la dirección de su palabra. ¿Quiénes son aquellos representados en este caso por el hijo menor? Los que tienen un espíritu de autosuficiencia y dicen: bueno, yo me la sé, yo tengo calle, yo he vivido, tengo experiencia, etcétera, etcétera, me voy a manejar. Pero yo le puedo decir, hermano, que no se puede vivir sin una dirección en esta vida. No se puede vivir sin la protección que nos da a nosotros el espíritu de paternidad, de sentirnos dependientes de una casa grande, de un lugar grande. No podemos llevar una vida hacia la deriva, a la aventura. No se puede. No se puede vivir sin la dirección, sin la brújula que significa la palabra del Señor. Miraba en la Escritura, hermanos, y respecto de esto, Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa. Con sabiduría. Es decir, que nosotros de ninguna manera podemos decir: bueno, yo puedo abrirme, puedo hacer mi vida a mi manera. Hay una canción, ¿no es cierto?, que se la conoce popularmente: a mi manera. No se puede vivir a nuestra manera. Tenemos que vivir a la manera del Señor, aceptando, ¿no es cierto?, su soberanía, aceptando la autoridad de su palabra, aceptando el consejo sano de parte del Señor. Dice también Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay una dirección sabia, caerá el pueblo, caerá la casa, caerá la persona, quien quiera que fuese, ¿no es cierto?, que decide hacer su propia vida desechando o dando, ¿no es cierto?, la espalda a la luz de la gracia del Señor. Bueno, este hijo se fue hacia la aventura, llevando sus bienes, llevando sus saberes, llevando su patrimonio, que sin duda era mucho, que sin duda era importante. ¿Y cuál es ese patrimonio que el Señor nos da? Es el tiempo, es la salud, los talentos, las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos bienes nos da el Señor en la vida? ¿Cuántas cosas que nosotros debemos valorar, hermanos? Y se fue él a vivir. Y dice la Escritura, hermano, que él se fue lejos a una provincia apartada. ¿Sabe? Aquel que pretende hacer la suya, aquel que descuida el consejo de Dios, cuando se da cuenta está lejos por su falta de sabiduría, por su negligencia. Muchos jóvenes han querido hacer su vida, han desechado a veces el consejo, y a veces personas no tan jóvenes diciendo: yo voy a hacer, no, yo me la sé, voy a hacer esto, desechando el consejo. Y cuando se han dado cuenta,
se encontraban lejos, lejos, cautivos de los vicios, cautivos de una mala vida, de una vida degradada por el enemigo. Debemos entender algo, hermano, importante, que cuando nosotros salimos de la cobertura de la casa, estamos a merced del enemigo. Y ahí fue, sin querer, sin mirar, sin entender, este hijo cayó en las redes, cayó en las fauces del enemigo que lo degradó. El enemigo, dice la palabra del Señor, que viene a robar, a matar, a destruir. Y este joven pronto se encontró sin dinero y se encontró en medio de una crisis, una aguda crisis. Comenzó a tener hambre, comenzó a faltarle. Entonces fue a un ciudadano de aquella tierra y le pidió por favor trabajo. Seguramente golpeó muchas otras puertas, pero cuando llegó, le dijo tal vez, ¿qué sabes hacer? Y bueno, soy administrador de empresa, etcétera, etcétera. Y dijo, mira, el único trabajo que tengo es para cuidar cerdos. Y son muchos. ¿Sabe, querido hermano? He estado pensando en eso. El enemigo te cautiva, te degrada en tu condición. ¿Cuántos hoy están degradados siendo príncipes, siendo escogidos para llevar una vida en la realeza? Están cautivos, lejos, están degradados por el enemigo. Y allí estaba aquel hijo, sumido en las fauces del enemigo, atado, cautivado por el mal. Y allí de pronto, ¿no es cierto?, entendemos que muchas ataduras, muchas fuerzas de oscuridad vinieron para él para cegarlo, para atormentarlo. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que en un momento, dentro de esa atmósfera tan fea, en esa vida tan lejana a aquella que Dios había concebido para él, él de pronto volvió en sí. Significa que estaba enajenado, no podía razonar por sí mismo, estaba fuera de sus cabales. El enemigo toma las mentes de la gente. El enemigo toma la mente de aquellos que piensan que pueden abrirse paso en la vida sin una dirección sabia. Y allí estaba, pero un momento de luz, un momento de luz. Quizás en esta noche, mientras estamos compartiendo esta palabra, venga una luz, un haz de luz de Dios que viene a través de su palabra, venga a tu vida para hacerte entender la realidad. ¿Sabe? La palabra del Señor nos muestra la realidad, nos muestra la verdad tal como ella es. Gloria a Dios. Por eso la palabra, el verbo, es Jesús mismo. Y Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y en ese instante la luz penetró en sus neuronas, penetró en sus células principales y activó el raciocinio y pudo ver la realidad. Su estado de perdición, su estado de peligro, su estado calamitoso pudo ver. Entonces ahí instantáneamente, hermanos, él le dijo, Señor, ¿cuántos jornaleros, cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Comenzó a ver lo que él no había podido ver nunca. Eso es lo que produce la gracia de Dios.
la palabra de Dios, podemos ver la realidad, podemos ver nuestro error, nuestra equivocación. Y él en ese instante pudo ver en esa película, pudo ver esa realidad y se acongojó, se conturbó en su interior. Vino un gran pesar a su vida. Y ahí claramente él pudo expresar: voy a ir a la casa de mi padre, tengo que volver, porque aquí estoy mal, estoy perdido, estoy en peligro. Voy a ir y voy a pedirle perdón, y voy a pedirle perdón al cielo y a mi padre. Hermanos queridos, cuando nosotros tomamos una mala decisión, estamos pecando contra el cielo y contra nuestro Padre. Porque hay un orden, hay una brújula. Nosotros no somos accidentes en la vida, no somos productos de la circunstancia. Respondemos a esa gran voluntad de Dios, a ese gran propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito con cada vida. Dios tiene un propósito con sus hijos. Pecamos contra el cielo y pecamos contra nuestro Padre. Nuestro Padre puede ser quien está a cargo de la iglesia, porque de eso se trata. Esta palabra refiere nuestra vida en comunión, nuestra vida espiritual. Debemos entenderla en ese sentido. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Cuál es el gran pecado? Es la desobediencia. El gran pecado es la autosuficiencia, creernos, es decir, no, Dios, me parece que estas cuestiones de la palabra, de la Biblia, eran para otra época. Estás desactualizado. Error. Hoy en el siglo XXI, como nunca antes, hermanos, todas las personas necesitamos de la palabra de Dios, de la guía poderosa de Dios, la palabra del Señor. No podemos hacer, es pecado. Y eso es lo que debe hacer todo aquel que ha tomado una decisión apresurada, una decisión fuera de los cánones que debería haber tomado. Aquel que ha salido presuroso para hacer su propia voluntad, para hacer un mal uso de su libertad. Y él tuvo la entereza, la valentía para volver, para tomar ese camino que antes había sido fácil recorrerlo y hoy parecía empinado y difícil. Claro, había caído, había sido degradado. En otro tiempo él tenía un nombre, tenía un prestigio, y hoy esas circunstancias lo habían llevado a ser la pobre expresión de lo que es una persona. Hermanos, cuando el apóstol Pablo habla acerca del amor de Dios, dice que nosotros, los que hoy hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios con su gran amor nos ha dado vida. Gloria a Dios. Así que quizás en estos momentos hay muchos jóvenes que han descendido y han sido degradados y quizás están en un lugar incómodo. Quizás alguien que pudiera estar escuchando estas palabras debe tomar el camino de regreso, el camino a la casa del Padre. Por eso no podemos vivir sin una vida congregacional. No podemos vivir sin la dirección de la palabra del Señor. No podemos vivir una vida sin tener y reconocer una paternidad sobre nosotros, una paternidad espiritual. No podemos hacerlo, no podemos vivir. Es impropio
Es fuera del orden que Dios ha establecido. Por eso Él quiso acomodarse a ese orden. Nosotros todos debemos vivir en ese orden. Dios es orden. Él tomó esa decisión. Me iré y volveré a la casa de mi Padre, porque allí hay abundancia de pan. Oh, gloria a Dios. Qué hermosas palabras cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la presencia del Señor, cuando hablamos de este lugar, ¿no es cierto?, que representa la casa de nuestro Padre. Lo tenemos todo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos perdón, tenemos presencia de Dios, tenemos asistencia, tenemos la provisión, tenemos la guía perfecta de su palabra, tenemos todo. Aleluya. Por eso Él tomó ese camino de los valientes, de llegar y poder enfrentarse con el Padre y decirle: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre tenía otra actitud. Y te digo en esta noche, Dios tiene otra actitud respecto de nosotros. Dios se duele de nuestros errores. Él se duele. Él usa de misericordia. Y misericordia es que Él puede ver las miserias humanas, las miserias del corazón. Él puede entendernos. Él no te juzga. Él está esperando ese acto de que el hombre se vuelva, regrese a la casa de su Padre, regrese en amistad con Dios. El libro de Job, hermano, dice: vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá el bien a tu vida. Vuelve en amistad con Dios. Él volvió y, oh sorpresa, cuando Él venía a una distancia así lejana todavía, su Padre lo vio. Es decir, que su Padre tal vez iba a esperarlo por el camino donde un día Él había salido, se había retirado. ¿Sabe? Nuestro Padre nos está esperando. Dios nos espera siempre para tener comunión. No podemos vivir sin orar, no podemos vivir sin tener comunión, hermano. No podemos vivir nosotros una vida, ¿no es cierto?, una vida cristiana sin estos elementos. Entonces, Dios lo vio y apenas vino este hijo maltrecho, vistiendo harapos, en malas condiciones, en condiciones deplorables, pero inmediatamente habló a su sirviente y le dijo: vengan, traigan el nuevo atuendo, traigan ropas nuevas para vestirle, traigan el anillo que representaba la autoridad, la dignidad de hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, tal vez nosotros no entendemos en profundidad esto, pero nosotros tenemos una dignidad. Somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No somos uno más de los demás. No, nuestra condición es ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro lo habla bien en su epístola. Somos hijos de Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial. Así que Él vino y recobró la vida. La vida la recobramos nosotros cuando tenemos una plena comunión con el Señor, cuando volvemos arrepentidos a la casa del Padre. Aleluya. Tal vez, hermanos, en esta noche estamos hablando a la iglesia, no sea el caso de ninguno, pero quiero ver el otro aspecto. Quizás nos toca mucho a nosotros los que estamos en la casa del Señor. Y creo que sí, creo que nos compete también la otra parte.
¿Cuál era la realidad del hijo mayor? El hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando como todos los días. Y al oír el ruido y la fiesta y todo lo demás, preguntó a uno de los sirvientes y le dijo: ¿qué es eso que se escucha? Bueno, le dijo, tu hermano, el menor, vino, regresó a la casa y lo recibió tu padre y bueno, e hizo matar el becerro gordo, el que estaba destinado para grandes ocasiones, lo hizo matar y esa es la fiesta. Y dice que él se enojó mucho, se enojó mucho. El hijo que estaba continuamente ahí en la casa del padre. Entonces se enojó y llegó a la casa y no quiso entrar porque estaba enojado. Y salió su padre a preguntarle, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que no quieres entrar? Tu hijo, perdón, tu hermano ha venido, ha regresado. Estamos gozosos de eso. Y él les refirió el motivo del enojo. Padre, le dice, yo siempre estoy trabajando, todos los días trabajando, y nunca me has dado nada. Pero ahora viene de pronto tu hijo, que ha disipado toda la hacienda, viviendo perdidamente con rameras y en una vida disoluta, y tú le recibes con fiesta. Él no podía entenderlo, no lo podía entender. Habrá cristianos así, que viven una vida con un enfoque distinto al que tenemos que tener. Nosotros los que estamos aquí debemos estar llenos del amor de Dios. ¿Y cuál es ese enfoque? Es querer que todos también sean salvos y que el perdón y la gracia de Dios se manifieste, no según nuestro criterio, sino que se manifieste según el amor de Dios. Y el amor de Dios nos habla de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. De pronto él se sentía que llevaba una vida injusta en cuanto al trato que le daba al Padre. ¿Sabe, hermano? A veces estamos en la iglesia y no tenemos la capacidad de entender las cosas que Dios nos ha dado por estar en la casa de Dios. Hijo mayor del padre vivía trabajando y estaba enfrascado en eso, en una visión chiquita, y había dejado de ver las riquezas las cuales él tenía y nunca había podido acceder porque estaba enfrascado en pequeñas cosas, en el trabajo, ahí. Que Dios nos ayude, hermano, y que nosotros podamos tener una correcta visión de lo que representa ser un hijo de Dios, o de las riquezas que nosotros tenemos en la casa de nuestro Padre. Y sabe, el Padre le dijo, cuando este hijo mayor estaba mal, estaba enojado, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y le dijo, además, todo lo mío también es tuyo. Eso no había podido ver. Su visión había sido pequeña. Se había enfocado en alguna cuestión de sus laboreos, de sus tareas, pero había dejado de ver el enfoque general, la visión general que debemos tener por ser hijos de Dios. Todo lo mío es tuyo, hijo. Aleluya. Pero era necesario, le dice, hacer fiesta, ahora gozarnos, porque tu hermano, el menor, estaba perdido, estaba muerto, y él ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Hoy lo hemos recuperado, él ha vuelto a la casa.
Él ha vuelto a ser uno de nosotros. Gloria a Dios. Señor, cuán importante, gracias, cuán importante es tener un correcto enfoque, ¿no es cierto?, de las cosas. Que Dios nos libre, hermano, que nosotros estemos enojándonos por alguna cuestión. Nosotros debemos tener un corazón así, un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Y nuestra visión debe ser ver toda la riqueza que Dios nos ha dado. Gloria al nombre de Jesús. No un poquito, no algo pequeño, no una parte solamente, no una cuestión, enfrascarnos ahí en cuestiones cotidianas, sino poder mirar las grandezas de nuestro Dios. Todo lo mío es tuyo. Todo lo que hay en la casa te pertenece a ti. Todos los bienes. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso poder en esta noche reflexionar. No sé en cuál de los dos hijos, en aquellas realidades vividas por estos hijos mencionados en la parábola, tal vez te encuentras y dices: yo he cometido estos errores, o yo tal vez estos errores que pueden estar representados por la actitud del hijo mayor. Pero sabe, querido hermano, tenemos este lugar, la gracia de Dios. Tenemos la casa de nuestro Padre. Tenemos la presencia del Señor con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos la guía de Él. No podemos vivir en esta vida sin la guía, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la brújula de la palabra del Señor. Cada día que pasa, necesito más de Él. Cada día que pasa, este mundo está más tenebroso. Este mundo se hace más peligroso. Necesitamos la luz de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos por unos momentos y podamos orar a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Oh, Señor, ¿en qué medida me habla la palabra? Sí, Señor. No debemos apresurarnos. No debemos hacer un mal uso de la libertad. Debemos vivir, Señor, en ese orden que has establecido. Señor, en esa dependencia, Señor, continua de tu presencia. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Oh Dios, Señor, haznos entender que en esta noche la luz de tu palabra, la luz de tu presencia, Señor, inunde todo nuestro ser. Oh Señor, líbranos de tomar malas decisiones, Señor. Que las decisiones que nosotros tomemos sean consecuentes, Señor, a tu palabra. Oh Dios, necesitamos la brújula de tu palabra, Señor, para cada día, Señor, que tú nos das. Señor, queremos mirar también, Señor, este espectro espiritual, siendo hijos tuyos, lo tenemos todo, Señor. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Oh, no tienes que padecer necesidad. Aquellos que padecen necesidad es porque solos han tomado el camino
de su propia libertad. Señor, líbranos. Líbranos, Señor, que podamos estar siempre plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Siempre, siempre, Señor. Siempre, Señor. Gozosos y alegres cuando un pecador se arrepiente, Señor. Señor, te pedimos en esta noche que esta casa sea llena de tu gloria, que muchos pecadores, que muchos hijos pródigos vengan, Señor, teniendo presente que han pecado contra el cielo, contra el orden del cielo, Señor, y también contra ti. Oh, Señor, y que sean sanados, Señor, y que vuelvan a la vida, Señor. Señor, oramos por este mundo pecador, Señor, soberbio, Señor, autodependiente de sí mismo, Señor. Dios de los cielos, en esta noche, Señor, miramos la inmensidad de tu presencia, Señor. Señor, y miramos, Dios, las eternas riquezas de tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a tu nombre. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. No puedes perecer de hambre. Nadie puede perecer de hambre. Solo tienes que venir al Señor, urgente, rápido. Aleluya. Gloria a tu nombre. Yo quiero estar en la casa de mi Padre. Yo quiero vivir por siempre en la casa de mi Padre. Aleluya. Quiero invitarte a ponerte de pie, hermano, hermana.